Cada día que pasaba provocaba en mí un mayor anhelo de escuchar aquellas voces que rondaban mi cabeza, suscitando mi lado violento. Acaba con ella, termina con esa arpía que se hace llamar a sí misma madre, me decían. Poco a poco mi mente iba sucumbiendo ante tales ideas, comprendiendo que ella era la responsable de los grilletes que llevaba lastrando todo este tiempo. Durante la noche, mientras ese ser tenebroso que algún día fue importante para mí dormía, me armé con un cuchillo y caminé hacia su habitación. Allí estaba, durmiendo plácidamente ante el sufrimiento que me hizo soportar con mi existencia. Aunque mi certeza era inexpugnable, no podía evitar ver mis manos temblorosas agarrando ese cuchillo que representaba la llave de mi libertad. Me armé de valor y la degollé, observando cómo su sangre empapaba mis manos. En ese momento todas las voces que llevaban viviendo en mi cabeza durante años cesaron. Pensé que, al terminar con tan vil criatura, conseguiría la prez que tanto tiempo me ambicioné. Pero no más lejos de aquella realidad, lo único que sentí fueron lágrimas recorriendo mi rostro, sin comprender lo que verdaderamente estaba sucediendo. Partí al alba con tan solo lo que llevaba puesto, dejando tras de mí un testimonio sobre mi desafortunada vida en la cómoda, junto al cuerpo sin vida de quien no sabía si considerar una arpía o mi madre. Caminé por varias horas, mientras voces alentaban de que había ocurrido un asesinato. Mis pies no respondían ante mis edictos. Arrodillado frente a un sauce, descubrí que todavía no había librado mis pies de aquellos grilletes. Entonces cogí los mugrientos cordones de mis zapatos destrozados de tanto caminar y tracé un nudo a modo de soga. De esta manera conseguiría la llave para librarme de mis grilletes. Álvaro Martínez Ray.